En Marbella, donde el mar parece sostener las casas con un rumor antiguo, había una mansión cuyas puertas brillaban al sol y cuyo interior guardaba un silencio que dolía. Esa casa pertenecía a Eduardo Salazar, un hombre acostumbrado a que todo se resolviera con números, contratos y horarios, pero había una cosa que el dinero no lograba comprar: la mirada de su hijo, que se había cerrado al mundo como una ventana ante la tormenta. Antes de seguir con la historia, quiero saber de ti. ¿Desde dónde estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. Me encantará saber hasta dónde llega Alma de Historia. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien especial y seguir el canal Alma de Historia para no perder las próximas historias emocionantes. El niño se llamaba Mateo, tenía 8 años y vivía envuelto en objetos caros y habitaciones perfectamente ordenadas, pero su corazón parecía un recinto vacío. No reía con facilidad, no buscaba abrazos, y sus manos preferían ordenar fichas, apilar bloques y dibujar curvas que nadie entendía. Los médicos pronunciaban diagnósticos con voz firme, los terapeutas proponían métodos, las niñeras llegaban y marchaban. Nada penetraba la burbuja en la que aquel niño se protegía. Para todos, la casa era un showroom de éxito. Para Mateo, era el lugar donde aprendió a esperar en silencio. Una mañana de otoño, cuando los rayos se estiraban sobre la piscina y las palmeras apenas mecían las hojas, una mujer cruzó el portón principal con una maleta sencilla y una mirada serena. Se llamaba Lucía Moreno. Lucía venía de un barrio humilde de Sevilla y había aceptado el trabajo porque necesitaba estabilidad para su pequeña hija y porque creía, con esa fe silenciosa que solo tienen los que han sufrido, que cada niño merece ser visto. Al entrar, Lucía notó algo que la dejó helada por un segundo. Todo era perfecto, pero parecía muerto. Las flores estaban impecables, pero nadie las olía. Las habitaciones relucían, pero nadie las habitaba con risa. El mayordomo la recibió con cortesía medida y la condujo hasta el salón principal, donde Eduardo la aguardaba con el traje impecable y la expresión acostumbrada a dar órdenes. Él le explicó: cuida del niño, respeta las rutinas, no informe de asuntos personales a la prensa. Lucía asintió. No prometió milagros, prometió presencia. El primer encuentro con Mateo fue como tocar la cáscara de algo delicado. Él estaba sentado en el salón, con una pequeña caja de madera que abría y cerraba una y otra vez, como si guardara un secreto. Sus ojos no se encontraban con los de nadie. Lucía se acercó despacio y, sin imponer su voz, dejó su propia presencia a su lado. No habló en voz alta, habló con la calma de quien no pretende llenar vacíos, sino acompañarlos. «Hola, soy Lucía», susurró. «Estoy aquí para quedarme un tiempo». Por la mera postura de su cuerpo, por la manera en que las manos de Mateo apretaron la caja, Lucía sintió algo muy simple y a la vez profundo. Aquel niño no rechazaba por maldad, sino por miedo. Había aprendido que el mundo dolía y su gran estrategia era hacerse pequeño, hacerse invisible. En ese momento, la decisión de Lucía no fue enseñarle a hablar ni corregir conductas. Fue otra: mostrarle que alguien podía compartir su silencio sin exigir nada a cambio. Los días que siguieron fueron de observación y pequeños gestos. Lucía no llegó con manuales ni con soluciones rápidas. Llegó con pan caliente en las mañanas, con historias sencillas por la tarde y con pequeñas canciones que no pedían respuesta. Cuando Mateo tocaba el piano del salón en la tarde, las notas eran cortas, casi tímidas. Lucía se quedaba a distancia, aplaudía suave y dejaba que el sonido fuera su puente. Él no necesitaba aplausos, necesitaba comprobar que su música era escuchada sin juicio. En la cocina, mientras lavaba platos, Lucía hablaba en voz baja sobre su madre, sobre campos de naranjos y sueños que se podían guardar en una bolsa de pan. Mateo,
que desde la ventana miraba a veces las gaviotas sobre el mar, comenzó a prestar atención a esas palabras que no lo presionaban. Un día dejó el juguete en la mesa y por primera vez en semanas buscó la mano de Lucía con la mirada. No la tomó, apenas la buscó, midió su latido. Ella no retiró la mano, la posó sobre la suya como quien firma una promesa sin grandes palabras. Era un progreso mínimo para cualquiera, pero para Lucía equivalía a una puerta que se abría. En la intimidad de las funciones domésticas, en las pegatinas del frigorífico y en los pequeños post-its con dibujos, se fue tejiendo una red. Los empleados de la casa murmuraban entre ellos. Algunos sonreían, otros desconfiaban. Eduardo, por su parte, observaba desde la distancia. Su corazón, adiestrado a no mostrarse, empezaba a percibir que algo sucedía en ese espacio que su dinero no había logrado comprar. Ralentía los movimientos, se permitía escuchar el piano con un peso distinto en el pecho. Por la noche, cuando la mansión quedaba en penumbras y los muros guardaban el eco de conversaciones del pasado, Lucía se sentaba junto a la puerta del cuarto de Mateo. Había descubierto que una rutina que funcionaba era la de leerle un libro sin pedir respuestas. Le presentaba personajes que enfrentaban miedos y aprendían a confiar. A Mateo le gustaban los cuentos de niños que aprendían a sentir. No eran historias de éxito, sino de cosas pequeñas. Aprender a soltar una piedra, plantar una semilla, confiar en la lluvia. De a poco, la palabra mamá dejó de ser una ausencia para convertirse en una imagen tibia dentro de su cabeza. En el transcurso de esas semanas, Mateo pronunció su primera palabra dirigida. No fue un pedido ni una exigencia, fue una simple constatación. «Pan», dijo, señalando una rodaja que Lucía le ofrecía. La casa se colmó de una sensación extraña. Era la primera palabra que aquel niño decía por elección, y lo hacía desde la comodidad de su hogar. La escena movió algo en Eduardo. Se preguntó, con la honestidad brutal de quien ha negado días a su propio hijo, ¿por qué había permitido que su hijo creciera con un hueco tan grande en el alma? Aquella pregunta no tenía respuestas cómodas, tenía culpas, tenía ausencias. Y en medio de esa sacudida, una pregunta aún más humilde comenzó a germinar. ¿Y si todo lo que Mateo estaba necesitando no era un precio caro, sino la presencia cotidiana de alguien que se quedara? Lucía no era una salvadora, ni una experta. Era una mujer que había aprendido a sostener su propio dolor con ternura. Esa verdad, simple y poderosa, fue la que encendió la esperanza en un hogar que había olvidado cómo latir unido. Y mientras el sol se despedía una tarde, Mateo dejó su juguete sobre la mesa. Se acercó sin prisa al piano y con la torpeza hermosa de quien ensaya un nuevo lenguaje, tocó una nota clara y larga. Lucía sonrió, sin dramatismos, como quien celebra una tregua entre la alma y el mundo. Ese fue el inicio, no de milagros espectaculares, sino de pequeñas rendijas donde el amor pudo entrar. Lo que vendría después pondría a prueba la paciencia, las apariencias y la capacidad de pedir perdón. Pero en aquel momento, en la casa bañada por la brisa marina, algo esencial se estaba recomponiendo. La certeza de que, cuando una persona decide acompañar sin condiciones, el silencio se vuelve menos pesado y la vida recupera color. Los días en la mansión de Marbella tenían un ritmo extraño, como si el tiempo se estirara y contrajera según la atención que alguien prestara a las cosas pequeñas. Mateo seguía su rutina. Se levantaba temprano, se lavaba las manos con cuidado, recogía sus juguetes por un orden que solo él entendía y sin prisa se dirigía a la sala donde las ventanas reflejaban la luz del Mediterráneo. Lucía, por su parte, ya no solo cumplía con las tareas de la casa, había convertido cada acción cotidiana en un gesto de cuidado. Cuando servía el desayuno, no solo ponía la mesa. Cada plato, cada vaso, cada tostada eran colocados con la intención de que Mateo sintiera un entorno seguro, constante, predecible.
Era un lenguaje silencioso de amor que el niño comenzaba a reconocer, aunque aún no lo nombrara. En la cocina, entre el aroma del café y el pan recién hecho, Lucía hablaba de cosas sencillas, de los jardines que había visto en Sevilla, de los atardeceres naranjas sobre las azoteas, de cómo las flores se inclinaban ante el viento sin miedo. Mateo la escuchaba, pero no respondía. Sin embargo, los ojos de aquel niño comenzaban a buscar la presencia de Lucía con más frecuencia. Ya no era solo una sombra que pasaba por la casa, sino alguien cuya mirada podía sostener la suya sin amenaza, alguien que podía permanecer a su lado sin esperar nada a cambio. A veces, Mateo se escapaba hacia el balcón para observar el puerto. Desde allí veía yates deslizándose suavemente sobre el agua y soñaba, en silencio, con historias que jamás se atrevió a contar. Le fascinaban los barcos, las banderas que ondeaban y las pequeñas olas que brillaban bajo el sol. Lucía lo notaba, y sin interrumpir su contemplación, le traía una pequeña libreta donde podía dibujar los barcos y las banderas. Con cada dibujo, Mateo empezaba a abrir una pequeña ventana hacia su mundo interior, compartiendo fragmentos de sí mismo que hasta ese momento habían estado cerrados. Eduardo, mientras tanto, mantenía su distancia habitual. Observaba desde la sala contigua, sentado en su sillón de cuero, revisando informes financieros o haciendo llamadas importantes, pero de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia Mateo y Lucía. Algo dentro de él comenzaba a cuestionarse. Había pasado años sin darse cuenta de que su hijo no necesitaba un regalo caro ni un colegio exclusivo. Necesitaba tiempo, constancia y alguien que lo viera como realmente era. Esa verdad era dolorosa y a la vez liberadora. La mansión podía contener riquezas, pero no había moneda capaz de comprar la conexión emocional que Lucía estaba cultivando con Mateo. En una tarde particularmente luminosa, Lucía decidió que era momento de un pequeño experimento. La llevó a la terraza con lápices de colores y hojas blancas. «Vamos a dibujar lo que nos hace felices», dijo con voz suave. Mateo la miró, dudando, pero finalmente tomó un lápiz. Primero dibujó un barco simple, luego añadió una gaviota y un sol radiante. Cada trazo era firme pero contenido, como si el miedo a equivocarse lo frenara. Lucía no lo corrigió, no comentó nada, solo dibujó al lado de él un pequeño árbol y una casita. La simple presencia, sin presión, generó un efecto sorprendente. Mateo comenzó a sonreír levemente, esa sonrisa que se escondía hacía tanto tiempo en los pliegues de su rostro. Esa noche, mientras el cielo se teñía de púrpura y los barcos en la bahía reflejaban la luz de las farolas, Lucía y Mateo compartieron su primera conversación real, aunque mínima. Ella le preguntó sobre sus dibujos, y él, con voz apenas audible, explicó qué significaba cada elemento. No fueron palabras grandiosas ni profundas, pero para ambos, y especialmente para Mateo, era un paso enorme. Aquel intercambio fue la chispa que empezaría a encender un proceso de comunicación más fluido. Mateo descubría que podía expresarse, y Lucía comprendía que cada pequeño gesto era un puente hacia el corazón del niño. Mientras tanto, en la oficina contigua, Eduardo comenzó a reflexionar sobre su propia manera de amar. Había sido un hombre de negocios implacable, centrado en cifras y resultados, y por años había dejado que su hijo creciera aislado emocionalmente. Ahora, viendo la delicada interacción entre Lucía y Mateo, percibió que su propia falta de presencia había generado un vacío que ningún lujo podía llenar. Era un momento incómodo, cargado de culpa y revelación, pero también de una oportunidad silenciosa. Entender que la riqueza más importante de aquella mansión no estaba en sus muros ni en sus coches, sino en el corazón de su hijo que empezaba a despertar. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo de pequeñas victorias. Mateo aprendía a aceptar la cercanía de Lucía sin miedo, y Lucía, por su parte,
empezaba a notar que sus propias heridas, esas que había cargado durante años, se suavizaban a través de la atención y el cuidado que ofrecía. Cada tarde en la terraza, cada dibujo compartido, cada palabra susurrada era un paso hacia una transformación silenciosa pero profunda. El niño ya no vivía en un mundo puramente de aislamiento. Lucía no solo enseñaba amor, sino que, sin darse cuenta, comenzaba a sanar también su propio corazón. En Marbella, donde el sol acariciaba las palmeras y el mar reflejaba los colores del cielo, la mansión comenzó a llenarse de un sonido distinto. No era el ruido del lujo ni de la abundancia, sino el murmullo de la vida despertando, del amor que se aprende despacio y de la esperanza que se instala con gestos simples pero significativos. Lucía había llegado como una empleada más, pero en esos días se convirtió en un faro silencioso, alguien capaz de enseñar, de acompañar y sobre todo de demostrar que incluso las almas más heridas pueden volver a confiar en la ternura. La rutina en la mansión de Marbella no siempre era tranquila. Cada día traía consigo pequeños desafíos que parecían insuperables. Mateo, a pesar de los avances tímidos, todavía guardaba un mundo de emociones encerrado tras sus ojos grandes y silenciosos. Lucía, consciente de ello, se enfrentaba a la realidad de que cada intento de acercamiento podía ser rechazado y que su paciencia sería puesta a prueba de maneras inesperadas. Una mañana, mientras el sol doraba los muros de la mansión y el mar brillaba al fondo, Lucía decidió introducir un juego, construir una torre con bloques de madera. Para cualquier niño, un juego simple. Para Mateo, una prueba de confianza y control. Al principio, se mostró renuente, observando cada movimiento de Lucía con desconfianza. Sus manos temblaban ligeramente y su respiración se volvía más contenida, como si cada acción fuera un cálculo de seguridad. La tensión en el ambiente era palpable y Lucía lo percibió inmediatamente. No lo presionó. Se sentó a su lado, dejando que él explorara, que eligiera los bloques, que decidiera la altura y la forma. Su paciencia era un refugio silencioso, una señal de que no habría juicio, solo compañía. Poco a poco, Mateo empezó a interactuar, colocando los bloques uno por uno, mientras Lucía celebraba cada pequeña conquista con una sonrisa sincera y palabras de ánimo. «Excelente, Mateo. ¿Qué torre tan fuerte has construido?», decía con suavidad, sin exagerar, sin intentar forzar una emoción que no era natural. Cada palabra era medida, cargada de respeto y ternura, y de a poco Mateo comenzó a mirar a Lucía, no solo como la persona que estaba a su lado, sino como alguien que entendía su mundo y lo aceptaba tal cual era. Sin embargo, no todo era lineal ni predecible. Un instante de frustración interrumpió la calma. La torre se desplomó accidentalmente y Mateo, abrumado por la sorpresa y la decepción, retiró las manos y bajó la mirada. Su silencio se volvió aún más profundo y sus hombros se encogieron, como si la caída hubiera sido un reflejo de algo mucho más interno, de una vulnerabilidad que nadie había sabido abordar antes. Lucía, con el corazón encogido, respiró hondo y se acercó despacio, dejando que la mirada de Mateo se encontrara con la suya, sin palabras, solo con presencia. Este gesto, simple pero poderoso, comenzó a abrir una pequeña grieta en la coraza emocional del niño. Ese mismo día, Eduardo observaba desde la distancia. Sus ojos, normalmente ocupados en números y negocios, no podían evitar percibir la interacción entre Lucía y su hijo. Un sentimiento extraño emergió en su pecho, mezcla de admiración, culpa y un dolor antiguo que había estado enterrado bajo años de trabajo y preocupaciones. Comprendió que el aislamiento emocional de Mateo no era culpa del niño, sino un reflejo de la ausencia afectiva que él mismo había permitido. Era un momento de revelación silenciosa, que le generaba incomodidad, pero también la posibilidad de cambio. Mientras tanto, Lucía,
no se daba por vencida. Cada caída de la torre era una oportunidad para enseñar resiliencia, para mostrar que los errores no eran fracasos, sino pasos hacia el aprendizaje. Mateo empezó a repetir los intentos, esta vez con un poco más de confianza. Cada bloque colocado era un pequeño triunfo, un indicio de que el vínculo que Lucía estaba construyendo no solo sobrevivía a los desafíos, sino que se fortalecía con ellos. Al caer la tarde, cuando el cielo de Marbella se teñía de naranja y púrpura, Mateo y Lucía recogieron los bloques juntos, sonriendo ante la imperfección de su construcción. No era perfecta, pero era un símbolo de progreso. Lucía se dio cuenta de que enseñar a Mateo a confiar y amar era un proceso delicado que requería paciencia, empatía y una aceptación incondicional de sus tiempos y emociones. Y en esa aceptación, sin saberlo, también comenzaba a sanar sus propias heridas, aquellas que llevaba desde hace años sin permitir que nadie tocara. Eduardo, mientras tanto, sentía un cambio sutil en su perspectiva. El amor y la paciencia de Lucía hacia su hijo le mostraban un espejo de lo que él también podía aprender, que cuidar y conectar no era una debilidad, sino una fuerza capaz de transformar vidas. La lección era clara, aunque dolorosa. El verdadero valor no estaba en la riqueza material, sino en los momentos compartidos, en la presencia sincera, en la paciencia que abre puertas a corazones cerrados. Esa noche, la mansión estaba en silencio, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio cargado de posibilidades, de emociones que comenzaban a fluir, de un vínculo que se fortalecía día a día. Mateo había dado pequeños pasos hacia la apertura y Lucía, en su entrega y cuidado, encontraba consuelo y esperanza. Los desafíos continuaban, pero la chispa de confianza había sido encendida y nadie podría apagarla fácilmente. Los días en la mansión de Marbella transcurrían con una rutina que parecía normal desde afuera, pero en su interior cada instante estaba cargado de emociones no expresadas. Mateo seguía siendo un niño silencioso, cuya mirada intensa y tranquila reflejaba un océano de sentimientos contenidos. Lucía comprendía que, detrás de ese silencio, se escondían miedos antiguos, recuerdos que él no podía nombrar y una desconfianza hacia el mundo que había crecido junto con él. Su tarea no era solo enseñarle a confiar, sino también demostrar que podía amar sin temor. Una tarde, mientras el sol se filtraba por los ventanales de la biblioteca, Lucía propuso una actividad nueva: leer juntos un cuento ilustrado que trataba sobre niños valientes y mundos mágicos. Mateo al principio se mantuvo rígido, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Lucía lo observó con ternura, sin presionarlo, y comenzó a leer en voz baja, dejando que las imágenes hablaran por sí mismas. Poco a poco, Mateo comenzó a girar la cabeza. Sus ojos siguieron los dibujos, y un ligero movimiento de sus labios delató que estaba prestando atención. En ese instante, Eduardo entró en la sala. Su corazón se tensó al ver la escena. Por años había trabajado incansablemente, creyendo que todo lo que su hijo necesitaba eran recursos y comodidades. Pero ahora, frente a esa interacción simple pero profunda, comprendió que había algo más esencial: el afecto genuino y la paciencia. Su pecho se apretó al darse cuenta de cuán distante había estado de Mateo, y un nudo de culpa lo hizo retroceder un paso, como si observar la conexión entre Lucía y su hijo fuera un espejo doloroso de su propia ausencia. No tardaron en aparecer las primeras tensiones serias. Durante la lectura, Mateo tuvo un arranque de miedo. Un ruido fuerte proveniente de la mansión lo sobresaltó y reaccionó retrocediendo y abrazando con fuerza un cojín. Lucía lo miró fijamente, respiró hondo y se sentó a su lado, acercando suavemente su mano para que él sintiera seguridad. El niño, desconfiado, dudó, pero finalmente permitió que su mano descansara junto a la de ella. Ese gesto silencioso fue un pequeño milagro,
un vínculo intangible que demostraba que la confianza podía crecer, aunque fuera a pasos minúsculos. Sin embargo, el momento más difícil llegó cuando Eduardo, intentando acercarse, quiso intervenir y corregir la forma en que Lucía le hablaba a Mateo. Su intención era proteger a su hijo, pero su tono, lleno de frustración contenida, generó una tensión inmediata. Mateo retrocedió y por primera vez en mucho tiempo lloró abiertamente. Lucía no apartó la mirada. Comprendió que aquel llanto no era solo miedo, sino también una expresión de frustración acumulada por años de distancia y silencios. Se inclinó hacia él, susurrando palabras suaves que él apenas podía entender, pero que sentía en lo más profundo de su corazón. Estoy aquí y no te voy a dejar solo. Ese episodio dejó a todos en un silencio cargado de emociones. Eduardo se retiró con los ojos húmedos, dándose cuenta de que había subestimado la fuerza del vínculo que Lucía estaba construyendo. Comprendió que su hijo necesitaba más que cuidados materiales. Necesitaba presencia, comprensión y amor sin condiciones. Mientras tanto, Lucía, a pesar de sentirse agotada, encontró un sentido renovado en su misión. No solo estaba enseñando a Mateo a abrir su corazón, sino que también estaba mostrando a Eduardo que el amor no se mide en riqueza, sino en tiempo, dedicación y empatía. Esa noche, mientras la mansión se sumía en la tranquilidad de Marbella, Mateo se durmió con una expresión serena que hacía meses no se veía. Lucía, sentada junto a su cama, reflexionó sobre el impacto de su trabajo. Cada lágrima, cada pequeña muestra de afecto, cada gesto de confianza ganada era un paso hacia la transformación. Y aunque el camino aún era largo, la chispa de esperanza brillaba más fuerte que nunca, prometiendo un futuro donde la paciencia y el amor serían capaces de derribar los muros que durante tanto tiempo habían mantenido a Mateo aislado. En esa misma noche, Eduardo permaneció despierto en su despacho, pensando en cómo había dejado pasar años sin conectar verdaderamente con su hijo. La lección era dolorosa pero necesaria. El amor, cuando se entrega con sinceridad, tiene el poder de curar heridas que parecían imposibles de sanar. Y mientras contemplaba la luna reflejada en el Mediterráneo, supo que la transformación de Mateo también podía ser la suya propia. Los días siguientes en la mansión de Marbella transcurrían con una mezcla de avances y retrocesos. Mateo, aunque mostraba pequeñas señales de apertura, seguía encerrado en su mundo interior. Su silencio era profundo y a veces su mirada parecía atravesar el espacio sin realmente ver lo que había a su alrededor. Lucía, por su parte, sentía que cada pequeño gesto de conexión costaba un esfuerzo enorme. Había noches en las que, agotada emocionalmente, se preguntaba si alguna vez lograría abrir el corazón de Mateo por completo. Sin embargo, cada sonrisa fugaz, cada gesto de curiosidad que él ofrecía, le recordaba que la perseverancia podía cambiar vidas. Una tarde lluviosa, mientras el viento golpeaba los ventanales de la sala de juegos, un incidente inesperado sacudió a todos. Mateo, jugando con sus bloques de construcción, perdió la paciencia y arrojó las piezas al suelo, gritando de frustración. Era un estallido raro pero profundo que reflejaba años de emociones reprimidas. Lucía, con el corazón encogido, se acercó lentamente. Su voz temblaba, no por miedo, sino por la intensidad del momento. «Está bien, Mateo. Está bien sentir todo esto, pero podemos aprender a manejarlo juntos». Él la miró con ojos llenos de conflicto, como si evaluara si podía confiar en alguien otra vez. Ese día, Eduardo presenció la escena desde la distancia. Su corazón se tensó al ver la vulnerabilidad de su hijo y la paciencia infinita de Lucía. Por primera vez, comprendió la magnitud del trabajo que la joven realizaba. No era solo cuidar de un niño, sino guiarlo a través de un laberinto emocional que él mismo había ignorado durante años. La culpa y la admiración se mezclaban en su pecho.
Sin embargo, la tensión se intensificó cuando, intentando intervenir, su tono de voz reflejó impaciencia. Mateo se encogió y se apartó, dejando claro que su padre aún no comprendía la delicadeza necesaria. Lucía, sintiendo la presión de la situación, experimentó un momento de duda profundo. Por primera vez, se preguntó si estaba preparada para soportar tanto peso emocional, si su paciencia podría realmente sostenerse ante la intensidad del silencio y la resistencia de Mateo. Esa noche, mientras el silencio envolvía la mansión, se sentó frente a la ventana mirando el mar y susurró para sí misma: «No puedo rendirme ahora, no después de todo lo que hemos avanzado». Sabía que cada retroceso era parte del proceso, que la conexión genuina no se construye en un día ni en un gesto, sino en la constancia, en la empatía y en el amor verdadero. Al día siguiente, un pequeño detalle cambió la dinámica de manera inesperada. Mientras Mateo jugaba solo en el jardín, una mariposa se posó sobre su hombro. Él, maravillado, extendió la mano con cuidado y dejó que Lucía se acercara para observar juntos ese instante de inocencia y belleza. Ese pequeño contacto con la naturaleza se convirtió en un símbolo. Incluso los corazones más cerrados podían abrirse ante la ternura y la paciencia. Lucía lo observó con una mezcla de alivio y esperanza. Sabía que, aunque los desafíos continuaban, la chispa que había encendido estaba viva y creciendo. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los tejados dorados de Marbella, Mateo se acercó por primera vez a Lucía sin que nadie lo instara. Tomó su mano con suavidad y permitió que ella lo guiara a través del jardín. Eduardo, al ver la escena desde la terraza, no pudo contener las lágrimas. La transformación que había comenzado con pequeñas señales de afecto ahora se manifestaba en gestos tangibles: confianza, curiosidad y, sobre todo, apertura emocional. Lucía, aunque cansada, sintió un calor profundo en su corazón. No solo estaba enseñando a Mateo a amar y confiar, sino que también sentía cómo sus propias heridas comenzaban a sanar, revelando que la conexión humana tiene un poder mutuo, capaz de transformar a quien da y a quien recibe. Aquel día marcó un punto de quiebre silencioso, donde la esperanza comenzó a tomar forma concreta. Los tres comprendieron, cada uno a su manera, que el camino no sería fácil, pero que la paciencia, la empatía y el amor auténtico podían derribar cualquier muro emocional. Mateo comenzó a experimentar pequeñas victorias internas, permitir que alguien se acercara, mostrar curiosidad por cosas nuevas y, sobre todo, sentir que estaba seguro para expresar emociones que había ocultado durante años. Esa noche, mientras las luces de la mansión se apagaban y solo quedaba la tenue claridad del Mediterráneo iluminando la habitación, Lucía reflexionó sobre la magnitud de su labor. No era solo cuidar de un niño distante, estaba enseñando a un corazón a latir de nuevo, a confiar en el amor, y en el proceso su propio corazón encontraba consuelo y renovación. Eduardo, desde su despacho, comprendió que había aprendido una lección invaluable. La verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en el afecto, la presencia y la entrega genuina hacia aquellos que más necesitan amor y comprensión. La mañana siguiente se presentó con un aire diferente en la mansión de Marbella. El sol se filtraba suavemente por los ventanales, iluminando la gran sala de juegos donde Mateo comenzaba a explorar cada rincón con una curiosidad silenciosa. Lucía, con una mezcla de emoción y cautela, lo observaba desde la distancia, sabiendo que cada gesto, por pequeño que fuera, representaba un avance significativo en el delicado proceso de conexión que habían emprendido juntos. La tensión de los días anteriores parecía disiparse ligeramente, reemplazada por una calma que invitaba a la esperanza. Mientras Mateo construía torres con sus bloques, Lucía decidió acercarse con un enfoque distinto.
En lugar de guiarlo directamente o imponer su presencia, comenzó a sentarse cerca de él, dejando que su proximidad se sintiera natural, sin presión. «Hoy podemos simplemente estar juntos», murmuró, su voz suave y cálida, casi como un susurro al viento que entraba por los ventanales. Mateo la miró, y por primera vez sus ojos brillaron con una mezcla de reconocimiento y curiosidad. Un destello que no se había visto en semanas. Ese simple intercambio visual fue suficiente para que Lucía sintiera que la chispa de esperanza estaba encendida. A lo largo de la mañana, pequeños gestos marcaron la diferencia. Mateo permitió que Lucía le pasara los bloques que caían al suelo, e incluso dejó que ella le corrigiera algunas torres sin resistencia. Cada interacción, aunque mínima, era un triunfo silencioso que no solo fortalecía el vínculo entre ellos, sino que también reafirmaba la paciencia y la empatía de Lucía. Su corazón, que durante años había albergado heridas de su propio pasado, comenzaba a sentir un alivio inesperado. Enseñar a amar a Mateo también estaba sanando sus propias cicatrices. Eduardo, observando desde la terraza, notó la transformación en su hijo y en Lucía. Sus ojos, generalmente llenos de preocupación y tensión, ahora reflejaban una mezcla de alivio y admiración. Comprendió que la paciencia y la dedicación de Lucía estaban logrando algo que él, con todos sus recursos y autoridad, nunca había conseguido: abrir un corazón cerrado al amor y la confianza. Sin embargo, también entendió que este proceso requería delicadeza y respeto. Cualquier intervención brusca podía revertir los avances logrados con tanto esfuerzo. Esa tarde, un acontecimiento aparentemente trivial se convirtió en un momento revelador. Mateo, mientras exploraba el jardín, descubrió un pequeño pájaro que había caído de su nido. Su primera reacción fue de temor, pero Lucía se acercó con cuidado, guiándolo para que no asustara a la criatura. Mateo, siguiendo sus indicaciones, logró ayudar al pajarito a regresar al nido. La sensación de logro y la oportunidad de compartir ese momento con alguien que le inspiraba confianza provocaron una sonrisa genuina en su rostro, un gesto que iluminó no solo la estancia, sino también los corazones de quienes lo rodeaban. Ese instante, aparentemente simple, representó un punto de inflexión. Mateo comprendió que podía actuar con cuidado, con afecto, y ser escuchado y valorado por alguien que realmente se preocupaba por él. Lucía, por su parte, experimentó una profunda satisfacción interna. La paciencia, la ternura y la constancia estaban comenzando a dar frutos palpables. Su propio corazón, que durante años había estado cargado de dudas y heridas emocionales, sentía una renovación silenciosa, descubriendo que el acto de dar amor podía ser también un acto de curación personal. Esa noche, mientras el Mediterráneo reflejaba los últimos destellos del sol en tonos dorados y anaranjados, Mateo se acercó por primera vez a Lucía sin que ella lo llamara. Con pasos cautelosos pero decididos, tomó su mano y permitió que ella lo guiara hacia la terraza. Allí, ambos contemplaron el horizonte, el silencio compartido hablando más fuerte que cualquier palabra. Eduardo, desde la distancia, comprendió que el avance era significativo. Mateo comenzaba a confiar, a abrir su corazón, y la esperanza ya no era solo una ilusión, sino una realidad palpable que iluminaba el camino hacia la transformación definitiva. Ese día marcó el inicio de un periodo en el que pequeños milagros se manifestaban en la rutina diaria: gestos de afecto, sonrisas espontáneas, miradas de complicidad. Cada acción reforzaba la conexión entre Mateo y Lucía y al mismo tiempo enseñaba a ambos que la paciencia, el respeto y el amor verdadero podían transformar incluso las emociones más endurecidas. La chispa de esperanza que había surgido se expandía lentamente, creando un ambiente en el que los corazones heridos podían empezar a sanar y abrirse a la vida, a la confianza y al amor mutuo.
Los días siguientes en la mansión de Marbella transcurrían con un ritmo diferente. El sol bañaba los jardines y los amplios salones, y cada espacio parecía impregnado de una calma esperanzadora que antes nunca había existido. Mateo, aunque aún reservado, empezaba a mostrar destellos de interés y curiosidad por el mundo que lo rodeaba. Lucía, paciente y atenta, planificaba cada actividad con cuidado, buscando momentos que permitieran a Mateo interactuar sin presión, siempre respetando sus tiempos y emociones. Una de las estrategias de Lucía consistía en los juegos de construcción y colores. Colocaba bloques, rompecabezas y materiales para pintar en la sala principal, invitando a Mateo a acercarse y explorar. Lo más notable era que por primera vez él aceptaba su compañía sin temor. Cada gesto, desde pasarle un bloque hasta compartir la misma hoja de papel, representaba un pequeño triunfo. Lucía celebraba estas victorias silenciosas con una sonrisa cálida y palabras suaves, reforzando la sensación de seguridad que Mateo comenzaba a experimentar. Durante esas semanas, Mateo empezó a mostrar emociones que antes permanecían ocultas. Una carcajada inesperada al ver un dibujo divertido, un gesto de ternura al cuidar de una planta o la necesidad de mostrar a Lucía sus creaciones eran señales de que el corazón del niño se estaba abriendo lentamente. Lucía, a su vez, percibía cómo su propia alma se transformaba. Su pasado, lleno de ausencias y desilusiones, encontraba consuelo en la conexión que estaba forjando con Mateo. Enseñar amor, paciencia y confianza se convertía también en un proceso de sanación personal. Eduardo, aunque inicialmente escéptico y preocupado por no alterar la delicada rutina de su hijo, comenzó a notar los cambios. Observaba desde la distancia cómo Mateo compartía momentos de cercanía con Lucía, cómo su sonrisa se volvía más frecuente y cómo sus ojos brillaban con un interés genuino por las actividades. Comprendió que la dedicación de Lucía estaba logrando lo que él no había podido, acercar a su hijo a la vida y al afecto. Cada pequeño progreso lo llenaba de esperanza y gratitud, aunque también le recordaba la importancia de respetar los tiempos y emociones del niño. Un día, Lucía decidió introducir la música como herramienta de conexión. Sacó un pequeño teclado y comenzó a tocar melodías suaves, invitando a Mateo a seguir el ritmo con palmas o simples movimientos. La respuesta fue inesperada. Mateo, tímidamente al principio, empezó a imitar los sonidos y a marcar el compás con sus manos. Esa interacción, aunque sencilla, representaba un paso enorme. La música se convirtió en un puente entre sus emociones y la comunicación, un lenguaje silencioso que unía corazones sin necesidad de palabras. Otro momento significativo ocurrió durante una salida al jardín. Lucía llevaba a Mateo hacia un pequeño estanque donde los peces nadaban tranquilamente. Él se quedó observando fascinado y, sin que Lucía lo pidiera, comenzó a lanzar pequeñas piedras al agua, creando ondas que se reflejaban en sus ojos. La felicidad en su rostro era evidente y Lucía sintió que cada sonrisa, cada gesto de curiosidad, cada pequeña interacción era un ladrillo en la construcción de un vínculo basado en confianza, respeto y amor genuino. Las noches en la mansión también tenían su propia magia. Mateo, antes de dormir, aceptaba que Lucía le contara historias suaves, llenas de fantasía y ternura. A veces, ella improvisaba cuentos donde los protagonistas superaban dificultades, encontraban amigos y aprendían a amar, reflejando de manera simbólica la propia experiencia de Mateo. Él escuchaba atento, con los ojos abiertos y la respiración tranquila, y en esos momentos Lucía sentía cómo la conexión entre ambos se profundizaba. Cada pequeña victoria de Mateo representaba un triunfo compartido. Su capacidad de sonreír, de aceptar ayuda, de mostrar interés por lo que lo rodeaba y sobre todo de confiar en Lucía, era un reflejo de la constancia y la dedicación
que ella había puesto en su corazón. Al mismo tiempo, Lucía comenzaba a descubrir que enseñar amor no solo transformaba al niño, sino también a ella misma. Su propio corazón, que había sido reservado y temeroso de las decepciones, empezaba a sentir alegría, plenitud y esperanza. Estas semanas de esfuerzos continuos demostraron que el camino de superación no era lineal. Había momentos de retroceso, días en los que Mateo se aislaba y parecía volver a su mundo silencioso, y otros en los que una sonrisa inesperada lo acercaba más que nunca. Sin embargo, la constancia, la paciencia y el amor incondicional comenzaron a crear un ritmo de crecimiento y confianza que ambos, niño y cuidadora, empezaban a comprender y valorar. El horizonte de la historia se abría ahora a nuevas posibilidades. Cada gesto de afecto, cada logro silencioso, cada instante compartido, consolidaba la idea de que la transformación emocional era real y posible. Lucía veía cómo su propio corazón sanaba al enseñar a Mateo a amar, y Mateo aprendía paso a paso que podía confiar, que podía sentir y que su mundo podía ser un lugar seguro lleno de afecto y ternura. La mansión de Marbella se había convertido en un espacio de aprendizaje mutuo, donde el amor, la paciencia y la dedicación creaban cambios profundos, silenciosos, pero poderosos. La conexión que ambos estaban forjando se transformaba en la base de un camino sólido hacia la superación, donde cada pequeño gesto era un escalón hacia la transformación definitiva. El día que marcaría un antes y un después llegó de manera inesperada. Lucía había preparado una actividad sencilla. Una tarde en el invernadero de la mansión, rodeados de flores y plantas exóticas que llenaban el aire con aromas dulces y frescos. Mateo, como de costumbre, mostraba cierta reserva, se movía entre los pasillos de cristal con pasos cautelosos, observando cada hoja y cada pétalo, pero sin interactuar demasiado. Lucía, paciente, lo seguía con una sonrisa, ofreciendo pequeñas indicaciones sobre cómo tocar las flores sin dañarlas y cómo notar los colores y las texturas. Mientras él exploraba, algo cambió. Un pequeño colibrí se posó sobre una rama cercana, y Mateo, con los ojos bien abiertos, no solo lo observó, sino que comenzó a imitar su movimiento con las manos, repitiendo con curiosidad los aleteos diminutos del ave. Lucía lo alentó suavemente, susurrándole palabras de reconocimiento y ternura. Fue un momento de conexión pura, en el que el niño parecía comunicarse sin necesidad de palabras. Luego, mientras ayudaba a regar unas macetas, Mateo se detuvo de repente, mirando a Lucía con una intensidad que nadie había visto antes. Sus labios se movieron, formando sonidos que parecían ser intentos de articular palabras. Lucía, conteniendo la respiración, se acercó con cuidado, animándolo con gestos suaves y una sonrisa que irradiaba paciencia y afecto. Y entonces sucedió. La voz de Mateo, clara y llena de emoción contenida, pronunció una palabra que rompió años de silencio: mamá. Lucía se quedó inmóvil por un instante, los ojos llenos de lágrimas de alegría y sorpresa. Mateo la miró con la inocencia y la confianza de un corazón que finalmente se sentía seguro y amado. No era solo una palabra, era un puente entre su mundo cerrado y la vida afectuosa que Lucía le ofrecía. Fue un instante de pura magia, un momento que nadie en la mansión olvidaría jamás. Eduardo, que hasta ese momento había estado observando desde la distancia, entró al invernadero al escuchar la voz de su hijo. La emoción lo sobrecogió. Ver a Mateo pronunciar la palabra mamá, dirigido a Lucía, fue un golpe de realidad que lo llenó de orgullo, amor y un profundo reconocimiento de la labor de aquella mujer que había logrado lo imposible. Durante años, él había intentado acercarse a su hijo sin éxito, pero la paciencia, la dedicación y el amor de Lucía habían logrado abrir la puerta que parecía cerrada para siempre. El giro decisivo
no solo cambió la relación entre Mateo y Lucía, sino que transformó la dinámica familiar completa. La mansión, que antes estaba impregnada de silencios y tensiones, comenzó a llenarse de sonrisas, conversaciones y pequeños gestos de cariño. Cada miembro de la familia comenzó a valorar la importancia del afecto, la empatía y la conexión humana genuina. Ese momento también fue un catalizador para Lucía. Al ver la transformación de Mateo y la alegría que ella había podido brindar, su propio corazón sanó de heridas que llevaba tiempo arrastrando. Descubrió que enseñar a amar podía ser también una forma de redención personal, un camino que le permitió reconciliarse con su pasado y abrirse a nuevas emociones y oportunidades. Desde aquel día, cada encuentro con Mateo estaba cargado de significado. Las actividades en el invernadero, las tardes de pintura, los juegos de construcción y las pequeñas conversaciones se volvieron rituales de afecto y aprendizaje mutuo. La chispa de esperanza que había comenzado como un gesto sutil se transformó en un fuego de confianza y cercanía que nadie podría apagar. La reacción de Eduardo también evolucionó. De la sorpresa inicial pasó a un reconocimiento profundo hacia Lucía. Comprendió que, en la vida, hay personas que aparecen en el momento exacto para cambiar nuestro rumbo y enseñarnos lecciones de amor y paciencia que nunca habríamos aprendido por nosotros mismos. La palabra de Mateo había sido más que un simple sonido. Era un símbolo de transformación, una prueba de que el amor verdadero tiene el poder de sanar, unir y renovar. El público, siguiendo esta historia, sentiría en carne propia la emoción de ese instante. La tensión acumulada durante semanas, la espera de una señal de cambio, la dedicación inquebrantable de Lucía y la vulnerabilidad de Mateo convergieron en un giro decisivo que impacta emocionalmente, despertando admiración, ternura y esperanza. Este es el momento que redefine la narrativa, llevando la historia hacia la gran transformación que estaba por venir. La transformación de Mateo no tardó en manifestarse de manera tangible. Lo que antes eran silencios y miradas cautelosas, ahora se llenaba de gestos, palabras y risas. Cada día, Lucía notaba cómo el niño buscaba su compañía con más frecuencia, cómo compartía sus pequeñas victorias y cómo empezaba a expresar sus emociones con libertad. La confianza que habían construido se convirtió en un puente sólido, capaz de soportar cualquier incertidumbre que antes lo aislaba del mundo. Eduardo, testigo silencioso de esta metamorfosis, experimentaba una mezcla de asombro y gratitud. Había visto a su hijo luchar contra un muro invisible durante años. Y ahora, gracias a la dedicación de Lucía, ese muro comenzaba a desmoronarse. Cada palabra que Mateo pronunciaba, cada abrazo que ofrecía, era una prueba viva de que la paciencia, el amor y la empatía podían superar barreras que parecían insuperables. Pero la gran transformación no se limitaba únicamente a Mateo. Lucía, que había llegado a la mansión con la intención de ayudar al niño, descubría también su propio renacimiento emocional. Aquellas heridas del pasado que llevaba consigo, acumuladas por decepciones y pérdidas, comenzaban a sanar con cada sonrisa, cada gesto de cariño y cada avance de Mateo. Enseñar a amar no solo había cambiado la vida del niño, sino también la de ella. Había aprendido que el amor tiene un poder recíproco. Al darlo, también lo recibimos, y en ese intercambio se encuentra la verdadera sanación. Las dinámicas familiares empezaron a transformarse. La mansión, antes fría y silenciosa, ahora estaba llena de conversaciones, risas y pequeños rituales de afecto. Eduardo comenzó a involucrarse más con su hijo, aprendiendo a escuchar, a esperar y a compartir momentos de calidad que antes había descuidado. La relación entre padre e hijo se fortalecía, basada ahora en la comprensión mutua y el respeto por los tiempos de cada uno. Uno de los momentos más emotivos ocurrió durante una tarde de pintura.
Mateo, inspirado por la guía de Lucía, decidió crear un cuadro que representaba su mundo interior. Colores brillantes, formas abstractas y detalles minuciosos revelaban sus emociones más profundas. Lucía lo alentaba suavemente, mientras Eduardo observaba, emocionado hasta las lágrimas. Era evidente que aquel niño, que alguna vez se encerró en sí mismo, ahora encontraba formas de expresar su corazón y sus pensamientos. Con cada día que pasaba, las pequeñas victorias se acumulaban. Mateo empezó a participar en conversaciones familiares, a invitar a su padre a jugar y a mostrar afecto espontáneamente. Lucía, por su parte, descubría la belleza de su propia capacidad de amar y de sanar a través del vínculo que había creado con el niño. La historia que comenzó como una simple relación laboral se transformó en un relato profundo de empatía, cariño y segundas oportunidades. El cambio también inspiró a otros miembros del personal y amigos cercanos. Todos empezaron a notar cómo la paciencia y la ternura podían impactar vidas de manera inesperada. La mansión, que antes parecía un lugar de distancias emocionales, ahora se convertía en un hogar cálido, donde cada gesto de amor era celebrado y cada paso hacia la conexión genuina era valorado. Finalmente, la gran transformación no solo se reflejaba en Mateo y Lucía, sino en todo el entorno que los rodeaba. El poder del amor y la dedicación había demostrado ser más fuerte que la indiferencia y el aislamiento. Cada sonrisa, cada palabra nueva y cada abrazo sincero representaba una victoria emocional que resonaba en todos los rincones de la casa. La historia alcanzaba un clímax emocional que mostraba al público la importancia de la paciencia, la empatía y el compromiso afectivo. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales de la mansión, pintando de dorado cada rincón, y con ella parecía reflejarse la transformación que había ocurrido en aquel hogar. Mateo, ahora más abierto, sonriente y comunicativo, corría por los pasillos con la espontaneidad de un niño que finalmente había aprendido a confiar. Lucía lo observaba con el corazón lleno de orgullo y ternura, consciente de que cada pequeño avance representaba no solo la superación de él, sino también la sanación de su propio espíritu. Eduardo se encontraba sentado en la sala, contemplando a su hijo con una mezcla de emoción y gratitud. Cada gesto de afecto, cada palabra nueva que Mateo pronunciaba, era un recordatorio del poder que tiene la paciencia y el amor incondicional. El padre entendió, finalmente, que la verdadera riqueza no se mide en propiedades ni negocios, sino en la capacidad de conectar con los seres que amamos y de estar presentes en sus vidas. El vínculo que había surgido entre Lucía y Mateo trascendía lo cotidiano. Era un lazo de confianza y cariño que había transformado su mundo. La humildad, la ternura y la dedicación de Lucía habían abierto un espacio seguro donde el niño podía expresar sus emociones sin miedo y al mismo tiempo ella encontraba en ese proceso una oportunidad de reconciliarse con su propio pasado, comprendiendo que sanar también implica permitirnos recibir amor. El hogar entero respiraba un nuevo aire de armonía. Los silencios que antes pesaban sobre la mansión habían sido reemplazados por risas, charlas y momentos de complicidad. La familia aprendió a valorar los detalles, un abrazo inesperado, una sonrisa compartida, un juego improvisado. Cada instante era una oportunidad de reforzar los lazos que la vida les había permitido reconstruir. La historia de Mateo y Lucía se convirtió en un ejemplo vivo de resiliencia, empatía y transformación. Mostraba cómo el amor puede derribar muros invisibles, cómo la paciencia puede convertir la desconfianza en cercanía, y cómo la dedicación sincera tiene el poder de curar corazones que creíamos perdidos. Para los que observaban esta historia, era un recordatorio de que las conexiones humanas, cuando se cultivan con autenticidad y afecto, pueden cambiar vidas de manera profunda y duradera.
En medio de este renacimiento, la lección más poderosa quedó clara. Nadie está irremediablemente cerrado al amor. Incluso aquellos que han sufrido, que han conocido la soledad o la indiferencia, pueden aprender a confiar, a abrir su corazón y a experimentar la alegría de sentirse valorados. Lucía enseñó a Mateo a amar, y al hacerlo, ella misma descubrió que también podía ser amada y que sus heridas podían sanar. Este legado de afecto, paciencia y comprensión es un llamado a todos, a valorar cada relación, a escuchar sin juzgar, a acercarnos con ternura y a dar lo mejor de nosotros mismos. Cada acción cargada de empatía tiene un efecto multiplicador, y la historia de esta familia demuestra que incluso un pequeño gesto puede transformar vidas enteras. El amor y la dedicación, cuando se practican con sinceridad, crean un impacto que perdura, dejando huellas imborrables en quienes lo reciben y quienes lo ofrecen. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, la mansión se bañaba en una luz cálida que simbolizaba la paz y la reconciliación logradas. Mateo, Lucía y Eduardo compartían ese momento en silencio, conscientes de que habían atravesado un camino difícil, pero que al final el afecto y la comprensión habían triunfado. La historia terminaba con un mensaje universal. La empatía, la paciencia y el amor verdadero tienen la fuerza de transformar incluso las almas más heridas, y su legado perdura más allá del tiempo y las circunstancias.